lo que necesitas escuchar. www.betelradio.fm a través de la señal de internet. Estamos en esta mañana con don Francisco. ¿Qué tema es el que vamos a abordar hoy, don Francisco? Buenos días, Clencia. Hoy día vamos a hablar de violencia familiar y para entender un poco qué es lo que está pasando, cuándo es que se incurre en algún caso de violencia familiar y cuáles son las recomendaciones que podemos darle a las personas que son víctimas de esta violencia familiar. Es que hemos invitado a la doctora Lorena Mesa Martini. Ella es abogada y le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Buenos días, gracias por invitarme a tocar este tema tan importante que se está dando mucho en la actualidad, ¿no? Y de hace años también. Sí, pero ya últimamente ha adquirido una dimensión diferente porque vemos que hay manifestaciones públicas, tanto de autoridades como de líderes de opinión, ¿no?, que se están pronunciando y están exigiendo no solamente un cambio de conducta, sino sanción para quienes incurren en casos de violencia familiar. Y es que los diarios todos los días, la televisión nos cuenta de abusos de esposos celosos y que incluso se llega hasta el asesinato, ¿no? Entonces es algo que no puede continuar, es algo que nos preocupa y por eso que la invitamos, que nos ayude a entender qué está pasando y cómo afrontar esta situación. Claro, ahora con los medios de comunicación podemos enterarnos más de lo que sucede, el Facebook, videos que se suben, ¿no?, de maltrato entre cónyuges, convivientes. Precisamente la ley 30364 de violencia contra la mujer y todos los integrantes del grupo familiar busca prevenir llegar al asesinato, al homicidio, ¿no? Para eso es que se ha simplificado ese tipo de procedimientos en el que la víctima o cualquier persona que conozca de los hechos, y el defensor del pueblo también, puede poner en conocimiento del juez de familia del hecho, para que rápidamente, ahora vamos a conocer qué tan rápido puede actuar este juez para poder comenzar a prevenir que vuelva a suceder este hecho y pueda acabar en muerte. Lo que se busca es que no acabe en muerte, ¿no? Ahora, también es importante que apuntemos a la prevención, ¿no? Claro. A fortalecer en las familias, en cada integrante, el respeto, el amor, para que no se llegue a esto de ninguna manera, para que ni siquiera se piense en llegar a la mínima expresión de la violencia, ¿no?, entre los miembros de la familia. Claro, lo que también es notorio, ¿no?, y es que muchas veces las señoras, porque principalmente son esposas agredidas o convivientes, ¿no?, las que acudían a la comisaría y ahí no les hacían caso. Entonces decían, no, es un problema de ustedes, resuélvanlo en cuatro paredes, ¿no? Y claro, eso desalentaba hacer una denuncia. Claro, muchas veces mujeres, ¿qué pasaba con las mujeres? A las mujeres, si no les veían golpeadas, no se les recibía la denuncia, pero señora, si yo la veo bien, y cuando son hombres también había un poco la burla, ¿no? No en todos los casos, pero en algunos que ha llegado a consulta conmigo, ¿no? No, porque ¿cómo le voy a recibir la denuncia a un hombre también, no? Sin embargo, a través de esta ley se sanciona la responsabilidad funcional de cualquier operador del derecho, ya sea juez, secretario, fiscal, policía, que se abstenga de recibir la denuncia o que entorpezca el procedimiento o que restrinja el recibo de la denuncia y el posterior proceso, desde días multa hasta 5 años de pena privativa de la libertad, ¿no? Eso es uno de los cambios positivos que trae esta nueva norma, la responsabilidad funcional para el operador que se niega. Claro, y esto va a hacer a que muchas personas no se queden calladas, si son testigos de lo que está ocurriendo, ¿verdad?, sino que puedan denunciar lo que está pasando. Así es, ¿no? Ahora, digamos que ya podemos acudir a una comisaría o un juzgado de familia a que se haga efectiva esta denuncia, porque ya hay una sanción que sería hasta con pena privativa de la libertad para estos operadores. Inclusive, esta nueva norma nos dice de que la víctima puede hacer su denuncia de manera escrita o verbal.
y le permite a esta víctima que pueda incluso tocar el despacho del juez a dejar sentada su denuncia, a hacerle de conocimiento de los hechos al juez, quien en un plazo no mayor de 72 horas tiene que citar a audiencia y dictar las medidas de protección, lo cual es maravilloso porque Claro. es rápido. Esperemos que se aplique así como lo dice la norma tan estipulando, claro. hermosamente, ¿no? Esperemos que se aplique, y con lo cual sería un éxito porque rápidamente ya existirían las medidas de protección. ¿Y qué hacen estas medidas de protección? Protegen los derechos fundamentales de la persona para que no vuelva a haber agresión, y de haberlo ya correspondería un proceso penal independiente, ¿no? Por desobedecer a la autoridad. Ayer conversábamos de un tema que tenía algo que ver, se escapa un poquito, pero la idea es contribuir a tener más elementos de juicio. Hablábamos del acoso y del hostigamiento de las mujeres, a veces en el centro de trabajo, a veces en la calle, o en el colegio, no sé, en la universidad. Y había por ahí una dificultad, ¿no? Que cuando iban a la comisaría, bueno, y les pedían un testigo. No sé si también en el caso de Claro. violencia también les van a pedir un testigo. No se le va a pedir un testigo, lo que sí la norma aclara, ¿qué es violencia familiar? ¿No? Es el acto de agresión sexual, psicológica, física o económica contra la víctima. Esta víctima, ¿qué parentesco tiene que tener? Porque tiene que haber de alguna manera algún grado de parentesco. Por ejemplo, entre cónyuges, entre excónyuges, entre convivientes, entre exconvivientes, o entre cualquier persona que viva bajo el mismo techo, siempre que no medien relaciones laborales o contractuales. Quiere decir de que si es con mi trabajador, ya el tema es de hostigamiento o acoso, pero no lo puedo enmarcar dentro de violencia familiar. Igualmente, cuando hablamos de violencia entre personas que no medien una relación contractual, podríamos poner el ejemplo del arrendador-arrendatario, ¿no? Hay una relación contractual y posiblemente vivamos bajo el mismo techo, pero no lo puedo enmarcar como violencia familiar. Entonces, respondiendo a su pregunta, no voy a necesitar un testigo. ¿Quién es el que va a dar la pauta? Si existió o no maltrato físico o psicológico, es el médico legista o el psicólogo del Poder Judicial que va a examinar a la víctima inmediatamente para poder evidenciar si realmente ha habido o no maltrato. Y a partir de ese resultado es que se va a dar la medida de protección. Los casos que con más frecuencia se presentan son de excónyuges que de pronto quieren retomar la relación, pero la mujer le dice que no, yo no quiero retomar ninguna relación contigo, ¿no? Entonces ahí es que se produce un hecho de violencia, ¿no? Claro, podría ser un hecho también de hostigamiento o violencia sexual también podría ser, lo cual está enmarcado dentro de esta ley de violencia familiar. Porque a veces de pronto no llegaron a ser convivientes, digamos que solo fueron novios, no sé, y se rompió este noviazgo, pues, y el fulano quiere retomar a la fuerza y la quiere poseer, y ahí es que se producen crímenes de pronto, ¿no? Y claro, ¿no? Si lo que pasa es que si no se denuncia en el momento o no se pide ayuda, de repente fue un hecho de violencia psicológica, si estos cónyuges no piden ayuda, la única manera de frenar esto es la denuncia. Porque sería ideal de que si yo veo que mi pareja está teniendo esas actitudes, vamos juntos a pedir ayuda, ¿no? Espiritual o psicológica, pedimos ayuda, ¿no? Pero si no se da esto y continúa, esto va a crecer, porque la violencia tiene un ciclo, ¿no? Claro. Un ciclo en que comienza con las agresiones verbales, después ya vienen las físicas, después viene la etapa del perdón, de la reconciliación, cuando el cónyuge o el conviviente o la persona que fuera se vuelve un ángel y promete no volver a hacerlo, y luego vuelve a calentarse el ambiente y nuevamente el ciclo. Esto no va a parar. Si no se hace algo, entonces esto no va a parar, porque la violencia tiene un ciclo. Empieza, si uno ve que la pareja ya comienza con palabras Agresiones poco verbales. amables, miradas, gestos, eso lo más probable es que más adelante termine en violencia física y eso se haga un modo de vida, ¿no? Y eso es lo que no nadie quiere, que esto sea un modo de vida en violencia.
En la producción nos dicen que tenemos que irnos a una pequeña pausa y luego regresamos para seguir conversando con la doctora Lorena Mesa Martini. Permiso. Nosotros queremos también recordarles a nuestros oyentes que estamos en transmisión en vivo a través de nuestro Facebook. Nos pueden buscar como Betel Radio y dejarnos sus comentarios, alguna pregunta, duda con respecto al tema que hoy estamos abordando, o si no, llamar también al 613-1701, 613-1709. Si estás en provincia, puedes anteponer el 01 para que pueda ingresar la llamada y tener también tus comentarios o alguna pregunta respecto al tema. Sí, tenemos un informe que ha preparado la producción para entender un poco más el tema. Adelante con el informe. De violencia familiar. Violencia física. La violencia física es aquella donde un individuo se impone a otro por el uso de la fuerza, infligiéndole daños corporales leves que no requieren atención médica, u otros más graves como fracturas óseas, hematomas, hemorragias, quemaduras, etc. Es un tipo de violencia muy grave ya que atenta contra la integridad física de la persona y en casos extremos puede conducir a la muerte. Violencia emocional. La violencia emocional implica una serie de conductas que pueden incluir el maltrato verbal, el abandono, el rechazo, la intimidación, el chantaje, la manipulación o el aislamiento. Por lo general, la víctima es sometida a fuertes regímenes de humillación, insultos o descalificación afectando su autoestima y su autoconfianza y generando comportamientos deprimentes. Violencia sexual. La violencia sexual ocurre cuando una persona es forzada a tener contra su voluntad cualquier tipo de contacto o relación sexual. Se manifiesta a través del acoso, el abuso, la violación o el incesto. Este tipo de agresión es muy grave, pues perjudica fuertemente la estabilidad emocional de quien la padece. Bien, 9 de la mañana con 13 minutos. Estábamos escuchando el informe, don Francisco, las clases de tipo de violencia. Sí, y yo quería preguntarle a la doctora o conversar, ¿no?, finalmente su opinión. Porque claro, lo común, lo típico, lo característico es la agresión de un esposo celoso, un ex conviviente contra la mujer, pero también hay violencia familiar a veces contra la abuelita, por ejemplo, a la que se le somete a una serie de exigencias porque tiene que cuidar al bebito porque los otros se van a trabajar, ¿no? Pero también tiene que cocinar y limpiar y lavar y las personas mayores ya pues padecemos una serie de malestares en la salud, ¿no? Y eso también es violencia, creo yo, ¿no? Por supuesto que es violencia, y la norma contempla de que se dirá que es violencia cuando ésta se ejerce entre ascendientes o descendientes. Ahí está el abuelo con el hijo, con el nieto, que se dé entre ellos. Ese tipo de violencia que puede ser física o psicológica o con cualquiera de las modalidades. Claro, a veces es porque se le demanda, ¿no?, un exceso de trabajo, digamos, a la abuelita, o también todo lo contrario, ¿no?, que se les ignore totalmente, ¿no?, que es un bulto ahí dentro de la familia, ¿no? Claro, un obstinado silencio contra el miembro de la familia también es considerado violencia familiar. También, lo que se llama comúnmente, voy a hacer la ley del hielo a tal persona porque me molestó tal cosa. Eso constituye acto de violencia. Sí, le ruego que se pongan los audífonos porque hay oyentes que nos están haciendo llamadas. Hay una que viene desde el Callao. Adelante con la llamada. Buenos días. Con la doctora, por favor, quisiera hacer una pregunta. Sí. Buenos días. Buenos días, doctorita. Quisiera que por favor me diga si es una ley obligatoria cuando a una persona el esposo le ha maltratado, tiene razones en la cara, pero tiene que pagar de todas maneras al banco 25 soles. Es una ley, doctorita, pero la chica no tiene ni para comer.
Lo que ahora caracteriza a este nuevo proceso de violencia familiar es la gratuidad. Ya no se pagan tasas, no se pagan aranceles, inclusive no se necesita de la firma de un abogado, con lo que la persona que hoy en día denuncie no tiene que hacer ningún tipo de gasto. Doctorita linda, qué alivio me da, porque mi nieta es, el esposo, bueno, están separados, ella había ido a pedirle para la comida de su hijo y le ha pegado junto con la otra mujer, la suegra, todo le ha pegado, está todo maltratada, pero le han dicho ahí, le han dado la orden para la revisión médica, el médico le quita, qué sé yo, y le han dicho que tienen que pagar 25 soles porque es una ley. Entonces, y gracias a Dios que usted esto está en línea, ¿no? Para poder enterarme. Entonces, ¿qué es lo que le tiene que decir ahí al médico? Que no, ella no tiene para pagar. Claro, que la ley, en primer lugar, de repente podría su hija, acudir a una demuna para que ellos la puedan acompañar de repente a poderle hacer ver a este médico de que ella no tiene que hacer ningún pago. Precisamente el proceso es gratuito. Ahora, si hay mucha resistencia, ella misma puede acudir a un juzgado de familia, tocar la puerta del despacho del juez y hacer de conocimiento los hechos. Ya, madrecita linda, yo le bendiga por escucharme, muchísimas gracias. Igualmente. Bien, son las preguntas de nuestros oyentes. Queremos recordarle los números 613-1701, 613-1709. Estamos con la doctora Lorena Mesa para que también pueda disipar algunas dudas de nuestros oyentes con respecto a los casos de violencia que se vienen dando en nuestro país. Que en la televisión a veces muestran que a un niñito o a una niñita de pronto le quemaron las manos con la plancha porque agarró un vuelto o un dinero. Pues son castigos, ¿no? Que claro, los llegamos a ver porque ya son extremos y llaman la atención, ¿no? Que se haya llegado a ese nivel de crueldad, pero a veces no creo que no hay necesidad de llegar a esos niveles de crueldad para que se esté también cometiendo violencia cuando se le golpea a un niño, ¿no? En ese caso, esta denuncia que se haría para proteger al niño definitivamente va a caer en un juzgado penal, porque ahí se ha cometido un delito, definitivamente. Entonces, el proceso de violencia familiar va a derivar definitivamente en el juez de familia, que es el que va a proteger a la víctima, el que va a dictar las medidas de protección, y ya el juez de paz letrado, si es que son faltas, o el juez penal, va a sancionar ya lo que es propiamente el delito o la falta cometida tipificada en el Código Penal. Lo importante, creo, siempre hacer la denuncia, ¿no? Igual que en el caso de acoso, ¿no? O sea, claro, quedarnos callados. Claro, el punto de partida es la denuncia. Ahora, a veces la víctima no quiere denunciar porque tiene miedo o porque depende económicamente del agresor. En ese sentido, cualquier familiar puede hacer la denuncia y dentro de este proceso de violencia familiar, el juez puede dictar como una medida cautelar a pedido de parte una asignación anticipada de alimentos, por ejemplo. Entonces, el temor a que si yo denuncio ya no me va a dar la pensión, ese temor se tiene que vencer, porque esta ley permite de que dentro del proceso me puedan otorgar una pensión de alimentos. Bien, queremos aprovechar para saludar a aquellos que están siguiendo nuestra transmisión en vivo a través del Facebook. Nos escribe Lulín Hidalgo y dice: buen día, doctora Lorena, buen tema, saludos para todos ustedes. Estamos en cadena, estamos sintonizándolos desde República Dominicana y estamos retransmitiendo la señal de ustedes a través de Radio Natural en los 103.1 de la frecuencia modulada en la República Dominicana. También nos saluda John Tone, que también está reportando sintonía, así como ellos, ustedes también pueden dejarnos sus comentarios, nosotros los vamos a estar leyendo. Todavía hay un poco de tiempo, ¿verdad?, en el programa. Sí, de repente para acordarnos de las adolescentes, ¿no? A veces se escapan con el enamorado, entonces regresa y la mamá está, o el papá, ¿no?, están furiosos, ¿no? Y le pegan a la chica. Eso es violencia también, ¿no? También es violencia porque se va a denominar violencia a la ocurrida entre cualquier ascendiente con descendiente, cónyuges, convivientes, exconvivientes, personas que tienen un hijo en común, por ejemplo. Quería resaltar algo, ¿no? La violencia económica o patrimonial, que es una novedad en esta norma, ya la contempla específicamente, que consiste en la violencia a partir de bienes. Por ejemplo, apropiarse ilícitamente de los bienes de la pareja, o limitar o restringir la pensión alimenticia, o ante una discusión
dejar de dar la pensión también, ¿no? Como venganza yo ya no doy la pensión. Entonces esto ya está tipificado, es violencia, ¿no? Recurrir a la violencia a través del patrimonio y que también va a ser sancionado a través de esta norma y que definitivamente va a dar pie a la pensión de alimentos que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Si hay violencia económica, el juez de familia va a otorgar una pensión alimenticia a favor de la víctima. Bien, nos queda muy poco tiempo tal vez para, si lo invertimos en sugerencias para evitar caer, tal vez repetir eso que ya nos dijo hace unos minutos, pero es bueno recalcar, ¿no? Para no llegar a casos extremos, ¿no? Claro, bueno, actualmente vivimos en violencia, ¿no? Hay violencia en todo lugar, no solamente en la casa. Hay violencia para ir a comprar, para hacer la cola, hay violencia con los amigos, hay violencia para manejar, el robo es violencia también. Entonces, vivimos en violencia. La violencia doméstica es una manifestación más de la violencia en la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, lo mejor es la prevención. Yo creo que se debe fortalecer lo que es la prevención y la convicción de cómo uno debe actuar, de cómo uno debe respetar, porque la violencia es el irrespeto del ser humano, ¿no? Yo como no lo respeto, voy, insulto, pego y todo lo demás, ¿no? Entonces yo aconsejo a las mujeres, hombres, niños, hijos, que ven un signo de violencia ya psicológica en el pariente, ya allí deben acudir a la prevención, aconsejarle a este pariente que vaya a una terapia, a una consejería para que pueda mejorar en ese aspecto. Y de no mejorar, hacer la denuncia. ¿A dónde puedo ir a denunciar? La norma nos dice que a la comisaría o al juzgado de familia. Si voy a la comisaría, voy a tener que hacer la denuncia de manera verbal, pero si voy al juzgado de familia, lo puedo hacer de manera escrita o de manera verbal directamente al despacho del juez, quien en un plazo no mayor a 72 horas va a dar fecha y va a llevar a cabo la audiencia donde dictará las medidas de protección. Si fui a la comisaría, el policía tiene 24 horas para elaborar un atestado, el que pondrá en conocimiento del juez de familia. ¿Para qué? Volvemos a lo mismo. En un plazo no mayor a 72 horas, realice la audiencia donde dictará las medidas de protección. Bien, teniendo en cuenta entonces esas normas ya se están acatando, ¿verdad? Ya se están acatando, se están llevando a cabo y cualquier persona que se considera víctima de violencia puede acudir a estos dos lugares a hacer de conocimiento de los hechos. Bien, es importante poder conocer las normas, como nos llamaba nuestro oyente, ¿no? Que ya había ido y le habían dicho que no, que se tiene que hacer un pago. Entonces, es bueno conocer esto para que también nuestros oyentes puedan saber cuáles son sus derechos y cómo deben también actuar frente a una situación de violencia, sea familiar o de otro caso. Pero en el que estamos tocando hoy específicamente es de violencia familiar, ¿verdad? La norma está estipulada. Sí, violencia familiar es gratuito. Ya, de otros procesos ya hablaríamos en otro momento, porque eso sí hay que pagar las tasas, ¿no? Bien importante poder conocer todo ello, don Francisco. Ya también vamos llegando a la parte final. Sí, y antes de despedirnos queremos reiterar nuestro agradecimiento a la doctora Lorena Mesa Martini. Ella es abogada, hacemos votos por tenerla pronto nuevamente con mucho nosotros. gusto. Ha sido usted muy amable. Gracias a ustedes. ¿Algún número, algún lugar donde puedan ir a hacer consultas? Me pueden encontrar por el Facebook. Tengo un fanpage, abogada de familia _Lorena Mesa. Ahí me pueden dar like y me pueden hacer consultas por privado de manera gratuita. Estoy para ayudarlos. Bien, muchísimas gracias a la doctora Lorena. Esperamos contar con su participación, como bien lo dijo don Francisco, en una próxima oportunidad. Nos vamos, don Francisco. Sí, nos vamos, pero los invitamos a un programa similar. Vete, lo que necesitas escuchar.